Hola, les saluda la doctora Luz Mariel Flores Bautista, responsable del área de prevención y atención a la violencia de género y discriminación de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les damos la más cordial bienvenida a Debate desde la Academia. En esta ocasión abordaremos el tema de comunicación inclusiva. Comenzamos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy y agradecemos profundamente que nos pueda acompañar en esta ocasión, a quien presentaremos en este momento. Nos acompaña Rogelio Merino Flores, él es el actual responsable de tecnologías y redes sociales de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la UAP, cuenta con estudios de lingüística y es computólogo formado en nuestra máxima casa de estudios. Del año 2012 a 2018 trabajó en el Colegio de México en el Laboratorio de Estudios Fónicos y en el Programa de Estudios Interdisciplinarios. Cuenta con diversos cursos en perspectiva de género, lenguaje inclusivo y diplomados en prevención de la violencia de género. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues vamos a iniciar un poquito la conversa sobre este tema tan importante que precisamente es la comunicación inclusiva, ¿no? Hablando un poquito más allá del lenguaje, de todos los aspectos que implica la propia comunicación, ¿no? Para lo cual sí me gustaría que a lo mejor nos comentaras un poco qué se entiende por comunicación inclusiva, a qué nos referimos con ello. Claro, gracias por invitarme, doctora. Nosotros nos referimos a comunicación inclusiva a todas aquellas pautas comunicativas que representen a toda la comunidad que abarca la universidad para generar contenido de redes sociales. Pero también que este contenido que se genera para redes sociales sea accesible para, por ejemplo, personas con discapacidad. Entonces vamos a entender eso, por un lado, que este contenido que se genera para redes sociales incluya personas afrodescendientes, personas de los pueblos indígenas, personas de las diversidades sexogenéricas y, digamos, represente también todas las fisonomías que integramos esta comunidad. Y, por otro lado, es que estos contenidos estén diseñados para que sirvan para personas con alguna discapacidad, los puedan ellos también tenerlas a la disposición. Pues sí, me parece muy importante lo que nos has comentado, justo por este tema, ¿no? Por una parte, el tema de la accesibilidad, ¿no? Que creo que ahí todavía tenemos un poco de deuda, ¿no? No Sí, a claro. nivel únicamente institucional, sino también a nivel social, ¿no? Es decir, adaptar incluso los medios de comunicación, las tecnologías con programas u otros medios alternativos para que se pueda dar acceso pues al conocimiento, a las herramientas, por ejemplo, ahora que estuvimos en la modalidad de distancia, ¿no? Que pudiesen acceder, por ejemplo, a las personas con discapacidad visual, a las convocatorias, cursos, talleres, ¿no? Sí. Y creo que ahí sí tenemos como un arduo trabajo, ¿no? Incluso en el porvenir de la sociedad, para contemplar justamente sus necesidades, ¿no? Y también me parece muy interesante lo que comentas, ¿no? Que además de, lo pienso ahora, ¿no? Que además de las redes sociales, que son como estas páginas que ahora en día pues, son muy visitadas, ¿no? Diferentes plataformas, ¿qué pasa, por ejemplo, con los medios tradicionales, ¿no? Como, por ejemplo, a lo mejor los impresos, a lo mejor convocatorias, pósters, también pienso, por ejemplo, en campañas, ¿no? Que también pueden ser exhibidas al exterior de la universidad, ¿no? Ahí también podría haber comunicación inclusiva. Me parece una excelente pregunta y me parece que sí, porque, o sea, no nada más me parece que es una cuestión de representar, digamos, es importante tomar en cuenta que el uso de imágenes que hacemos para representar o para comunicar lo que queremos, por ejemplo, en una campaña, tenga el debido cuidado de no, por un lado, estereotipar, por ejemplo, conductas, ni perpetuar prejuicios, ¿no? Que es como muy importante, ¿no?
Tampoco, también como, al menos desde la DIGE, ¿no? Trabajamos los temas de perspectiva de género, prevención de la violencia, atención a discapacidades y diversidades sexogenéricas, entre otros. Es importante que, por ejemplo, tomemos en cuenta que no se sigan perpetuando aquellos estereotipos que tradicionalmente se han asignado, por ejemplo, para mujeres y hombres, ¿no? Entonces es cuidar en todo momento que nuestras campañas permitan que ese abanico de imágenes que podamos utilizar sea más amplio, ¿no? Y sea más diverso y sea más incluyente, ¿no? Sí, a propósito de lo que comentas, eso también nos llevaría a cuestionar, ¿no? ¿Qué tipo de estereotipos se pueden transmitir a través de la comunicación y cuáles serían sus consecuencias, ¿no? Porque ahora que nos comentaba acerca del lenguaje o de la comunicación inclusiva, hablábamos de la multiculturalidad, ¿no? De la diversidad de cuerpos, ¿no? También mencionaba la lengua, la LSM, ¿no? Pero ¿cuáles serían esos estereotipos, ¿no? Has mencionado los estereotipos de género, pero ¿esos serían los únicos que están presentes en la comunicación o cuáles serían algunos de ellos? Y si estos estereotipos tienen consecuencias, ahora sí que en la sociedad, ¿no? Sí, bueno, no sé. Algo que, por ejemplo, hemos platicado mucho dentro de la DIGE es que la representación, por ejemplo, de siempre poner a las personas con discapacidad intelectual como personas, por ejemplo, que se ven felices, ¿no? Es como tratar de evitar, porque algo que hemos aprendido es como tratar de evitar el capacitismo, ¿no? Entonces, o esto que el compañero de nosotros de esta área, que se llama Jonathan, nos ha compartido como porno inspiracional, ¿no? Es decir, pensar que solamente la discapacidad se puede evitar desde la felicidad, ¿no? Y desde una buena actitud, ¿no? Entonces, bueno, también esas cosas son importantes, ¿no? Porque pues la experiencia de las personas para evitar esas situaciones pues es diversa también, ¿no? Claro. Entonces, eso también tratamos de tomar en cuenta, ¿no? Y pues bueno, pues en la DIGE pues siempre nos apoyamos en poder ver todo esto, porque bueno, no es algo sencillo, me parece, pero que es algo que debemos de cuidar demasiado en la comunicación que generamos para toda la comunidad universitaria. Por ejemplo, a propósito de lo que comentas, ¿no? De esas frases inspiracionales, ¿no? De pronto podríamos cuestionarnos, bueno, ¿y cuál es el problema, no? Y justo ahora en la mente se me vino una frase, ¿no? Que decía, la discapacidad está por dentro, ¿no? O sea, como el límite está en ti, ¿no? Y una vez que superas ese límite, no hay fronteras, ¿no? O sea, pero ciertamente ese tipo de frases inspiracionales también lleva tras de sí una negación, ¿no? de la realidad de las personas, de la propia condición, de sus necesidades y de los obstáculos que enfrentan en el día a día en la sociedad, ¿no? Y que de pronto a lo mejor esas dificultades no se toman en consideración como parte de una estructura social, sino que recae, ¿no? De pronto como en la persona con discapacidad, ¿no? O sea, de pronto es como si ella puede, tú que no, o como echándole como muchas ganas vas a ir adelante, ¿no? Como también un poco negando pues todas estas limitaciones o barreras que puedan tener, por un lado, para acceder, por ejemplo, hablando en el entorno académico al conocimiento, ¿no? Pero también a otras como áreas como pues talleres, cursos, actividades deportivas, pensemos por ejemplo, ¿no? En el que pues también ahí hay una comunicación que sería necesario trabajar, ¿no? Y a propósito de los estereotipos, pues igualmente se me viene a la mente pues que están los estereotipos de género, pero también hay otros estereotipos, ¿no? Como los de condición de clase, raza, a partir de estas políticas pues igual del blanqueamiento que en algún momento fueron muy promovidas en nuestro país, ¿no? Y que ciertamente va relacionado con lo que comentabas, ¿no? Con las imágenes, qué cuerpos son los protagónicos, ¿no? Que de pronto igual se transmite un cierto estándar o una figura de un cuerpo en concreto y por ejemplo ahora pienso también en el estereotipo de los ideales de belleza, ¿no? Claro. Que incluso pues tenemos una
un arquetipo, un modelo, ¿no?, de lo que puede ser alguien bella, bello, y además, a propósito de lo que acabo de decir, pues binario, ¿no?, entre que pues o es mujer, es hombre, ¿no?, y asignar conforme al sexo de las personas pues ciertos roles, ciertos modelos, ¿no? Entonces me parece que ciertamente en la comunicación se pueden transmitir diversos estereotipos, ¿no?, tanto culturales, creencias, el hecho de pertenecer también a una comunidad étnica o indígena, también cómo se representan esas comunidades, ¿no? Entonces, de pronto también me sale como esa inquietud, esa duda, ¿no? ¿Cuál sería entonces la importancia, es decir, de la comunicación inclusiva, ¿no? Sí, pues a mí me parece que una de las cosas bien importantes es desnormalizar, ¿no? Desnormalizar aquello que hemos venido reproduciendo durante mucho tiempo y que, bueno, ahorita por exigencias ya de la misma sociedad, por adaptarnos a nuestro tiempo, al tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? Y también para que todas aquellas personas que no se veían representadas, ¿no?, dentro de la publicidad, dentro de las imágenes, ¿no?, se vean ahora representadas como parte de la comunidad también. Por eso el tan importante uso del lenguaje inclusivo, que no es importante recalcarlo, que no es una moda, pues, ¿no?, sino es una necesidad de comunicación que todas las personas que formamos parte de la comunidad nos veamos representados por medio del lenguaje también, ¿no? Y que, bueno, pues eso es fundamental para el acceso a los derechos, ¿no?, para, pues para un acceso efectivo de los derechos que todas las personas tenemos, ¿no? Claro. A mí o sea, sí me gustaría como traer a colación una frase de un filósofo, Ludwig Wittgenstein, que justamente él mencionaba: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Y ciertamente si en mi lenguaje o en mi comunicación no está considerada, por ejemplo, la pluralidad de las personas, ¿no? Lo retomo más que nada por lo que acabas de comentar de la representación, ¿no?, de aquellas personas que no han sido representadas, consideradas, y que va muy de la mano con sus derechos, ¿no? Porque de pronto, a propósito de la importancia de usar la comunicación inclusiva, de pronto podríamos decir, bueno, cada quien está en su derecho de usar o no el lenguaje inclusivo, ¿no? Como si fuera más bien un gesto de cortesía o un gesto de, como ahora se domina, cumplir únicamente por cumplir, ¿no? Pero no se ve el trasfondo, o sea, de la importancia que tiene el propio lenguaje, ¿no? Y por eso traigo esa cita, porque finalmente, si nosotros, por ejemplo, tenemos un lenguaje que es sexista, racista, discriminatorio, o que simplemente no visibiliza la diversidad por una parte de la sociedad, pero particularmente de nuestra comunidad universitaria, pues también termina siendo una negación de su singularidad, de su existencia, y por ende también del hecho de ser reconocidas, reconocidos o nombradas, ¿no?, las personas. Sí, a mí esa parte del lenguaje inclusivo o incluyente, también lo pueden encontrar así, me parece fascinante, y la forma, por ejemplo, que las invitamos a que revisen el manual que se hizo en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras y la DIGE. Lo importante que manejamos en este manual es que no se trata de que sea un manual de corrección política, simplemente, ¿no?, o de usar perfectamente el lenguaje inclusivo, sino que sirva como para una reflexión, ¿no?, de todas las personas sobre el uso que hacemos del lenguaje y cómo ese uso ha perpetuado ciertas costumbres que han minorizado a grupos específicos de la población, ¿no? Claro. Entonces, el uso va más allá, por supuesto, no nada más es el hecho de usarlo, sino también es además una postura ética, ¿no? Una postura ética de poder nombrar a todas las personas también, ¿no?, de poder nombrar a todas las personas y sus identidades, ¿no? Claro. Entonces también algo que trabajamos desde la DIGE es eso, que este manual no sea bueno, que le sirva a las personas profesionales que hacen comunicación para
pautas concretas de qué seguir y qué no seguir, pero también que ayuda a la reflexión de por qué lo usamos, ¿no? Cuándo lo usamos y para qué lo usamos, ¿no? Entonces eso me parece muy importante en el uso del lenguaje inclusivo. Claro, porque, bueno, como acaba de comentar, ¿no? Es un compromiso ético y sí estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque de pronto puede decir, bueno, pues es una frase sin más, ¿no? O sea, como que podría dar la impresión de que la comunicación inclusiva es únicamente respetar ciertos parámetros, ¿no? Así de cambiar una letra por otra o si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿no? Pero esta parte de reflexionar y también hace un momento lo mencionaba con las personas con discapacidad, ¿no? Creo que es una deuda histórica que se tiene con todas las comunidades que han sido marginadas de forma estructural, simbólica y reiterada a lo largo del tiempo, a lo largo de las diferentes épocas, ¿no? Que realmente es un compromiso ético, también como lo has mencionado, en cómo estamos haciendo uso del lenguaje, ¿no? Porque además eso también es importante, ¿no? O sea, el lenguaje en sí mismo, pues no es ni discriminatorio, ni racista, ni violento, sino más bien el uso que se hace de este lenguaje, ¿no? Y a propósito de ello, pues precisamente es más bien cuestionarnos cómo estamos utilizando ese lenguaje, ¿no? Porque si bien podemos usarlo para generar discursos sexistas, racistas, discriminatorios o capacitistas, ¿no? Pues ciertamente también podemos tener este cuestionamiento crítico de, bueno, cuál es la importancia o la necesidad, ¿no? Y creo que en parte de ello también es un acto de justicia y reconocimiento, pues, a estos grupos que, vuelvo a repetir, social e históricamente han sido excluidos de una sociedad, ¿no? Y cuando hablamos de una sociedad, hablamos de la comunicación, que no solamente se limita al lenguaje, sino también a las prácticas, ¿no? A la cotidianeidad, o sea, es decir, es muy amplia la comunicación, ¿no? Oral, escrita, etcétera, visual, ¿no? Por eso es que también me parece importante lo que ahora comenta a propósito de las imágenes, ¿no? A propósito del tipo de, a lo mejor, qué tipo de mensajes se está mandando también con una ilustración, con una imagen, que si se están reproduciendo o no estos estereotipos, ¿no? Y bueno, eso también nos llevaría a preguntarnos, entonces, ¿cuáles serían algunos de los ejemplos de comunicación inclusiva que nos permitirían prevenir precisamente las consecuencias de estos estereotipos, ¿no? Porque me parece que no hemos como profundizado del todo en estas consecuencias, pero creo que lo más importante es esa negación de derechos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunos ejemplos de esta comunicación inclusiva? Bueno, podemos irnos por una parte en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Podemos, así los invitamos a consultar el manual y hay ejemplos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, evitar el uso del masculino genérico, ¿no? Es decir, un masculino que se use para representar a todas las personas de una comunidad, ¿no? Y preferir el uso, por ejemplo, de sustantivos que sean como comunitarios, digamos, ¿no? Es decir, en vez de decir los estudiantes, ¿no? Decir el estudiantado, ¿no? También en algunos contextos usan el desdoblamiento, que le llaman, como es el uso del masculino y el femenino, los. Pero, por ejemplo, también hay que reconocer que existen personas no binarias, ¿no? Entonces, por eso preferimos usar o buscamos usar mejor el uso de estos sustantivos que sean como comunitarios, ¿no? Como el estudiantado, el profesorado, el personal administrativo, ¿no? Para ciertos contextos, ¿no? Y en el manual viene una lista muy completa, detallada sobre estos usos, y muy práctica, ¿no? Además, en cuestiones de imágenes, por ejemplo, lo que, por ejemplo, cuando intentamos representar un oficio, ¿no? No sé, buscar que no sea aquello que, por ejemplo, en el día de la enfermera y el enfermero, ¿no? Existen estereotipos que atribuyen para ciertas profesiones cierto género, es decir, enfermería, mujeres, psicología, mujeres, ingeniería, hombres, ¿no? Variar, ¿no? Usar hombres y mujeres, personas de las diversidades sexogenéricas, ¿no? Cosas así, ¿no? Como ejemplos concretos, ¿no? Evitar que, por ejemplo, cuando hablemos de crianza de hijos e hijas, ¿no?
usemos solamente imágenes de mujeres, por ejemplo, ¿no? Y podamos usar imágenes de hombres en este papel de crianza de la niñeces, ¿no? También podemos usar ese tipo de cosas, por ejemplo, para la representación de personas de las comunidades indígenas, ¿no? Buscar otros contextos, ¿no? Digamos, en México somos un país de muchas comunidades indígenas, pero también somos un país que tenemos mezcla de personas de las afrodescendencias, ¿no? Entonces, buscar en ese tipo de imágenes que usamos, que se vean representados todas aquellas comunidades, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que tenemos, que pueden consultar en la página dige.boap.mx. Tenemos una campaña que se llama Para prevenir hay que reconocer. Esta campaña la hicimos con personas que integran nuestra comunidad universitaria. Entonces, se fotografiaron a personas que, pues, habitamos cotidianamente la universidad, ¿no? Entonces, eso, digamos, esa es la representación de las personas, de la diversidad de personas que habitamos esta universidad, ¿no? Entonces, bueno, las invitamos. Y además, cosa importante es que estas campañas se tradujeron a 2 lenguas indígenas, que es el enguiva y el náhuatl de San Gabriel Chilac, y el enguiva de San Marcos Tlacoyalco. Fueron hechos por 2 personas hablantes de lengua materna, y bueno, pues están traducidas a sus lenguas para que, bueno, estas campañas puedan llegar a toda la comunidad también, ¿no? Que es otra parte también de la inclusión que es gigantesca, ¿no? Me parece que a pesar de los esfuerzos siempre hay más por hacer, ¿no? Siempre hay otros caminos que transitar, que nos falta mucho, al menos, por ejemplo, desde la DIGE, pero bueno, ahí vamos también allanando ese camino para poder incluir a todas las personas. Claro. Pues muy bien, de hecho sí, me gustaría como exaltar también esta parte de la campaña, porque en esta parte de la comunicación inclusiva no es también como que incluir a lo que está fuera de, ¿no? Sino más bien reconocer que todas las personas formamos parte de una comunidad, o sea, no es como que alguien externo lo incluimos, ¿no? A propósito de la campaña Para prevenir hay que reconocer, justamente fue una comunicación horizontal, ¿no? En el punto en el que las personas que integraron y que se sumaron del Complejo Regional Sur, por ejemplo, para participar en la campaña, pues más bien fue a partir también de sus propuestas, de lo que observaban en la campaña, si atendían las necesidades propiamente del complejo regional, porque son justamente otras dinámicas, ¿no? Son otros contextos que también son importantes identificar, reconocer, y que no, cuando se hable de inclusión no es que se toma a alguien externo para traerlo o formar parte de algo distinto, ¿no? Sino que más bien es reconocer que efectivamente toda la diversidad que conforma la universidad es la universidad, ¿no? Eso. Exactamente. Entonces, pues realmente por cuestiones de tiempo tenemos que ir finalizando pues nuestro programa del día de hoy, pero indudablemente todavía tenemos mucho que aprender, ¿no? En general como sociedad, en general en cada una de las personas como individuas. Y sí es fundamental que pues nos demos como estas pautas para acercarnos, para conocer, informarnos. Allí nuevamente se hace como extensa la invitación de que conozcan el manual, y pues por cuestiones de tiempo vamos a finalizar con esta transmisión, y pues agradecemos nuevamente que hayas podido acompañarnos el día de hoy. Igualmente agradecemos pues a todas las personas que están visualizando este programa. Igualmente les invitamos a estar al pendiente de todas nuestras actividades que están dirigidas a transversalizar la perspectiva de género y la prevención de la violencia. Igualmente que sigan nuestras redes sociales, ahí se van a proyectar igualmente la página del Facebook, que es DIGE BOAP, y también nos pueden seguir a través de Twitter o X a través de @DIGE BOAP.
Allí también se van a estar publicando constantemente pues nuestras convocatorias. Recuerden que a través de la página de Facebook pues se quedan grabadas pues cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otras, y pues les invitamos a que nos sigan. Pues muchísimas gracias y les agradecemos su compañía. Hasta pronto.